¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a analizar los vectores en el espacio. Vamos a empezar con este tema que corresponde a su temario para ir pues abarcando lo más que se pueda del temario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos un vector en un plano tridimensional. Es importante que, bueno, lleguemos a un común acuerdo en cuanto a cómo vamos a manejar los planos. Generalmente se acostumbra que este sea el eje de las X, que este sea el eje de las y que obviamente para arriba o para abajo sea el eje de las Z. Esa sería una forma de analizarlo. Puede ser de cualquier forma. Al fin y al cabo, bueno, pues hay libros en donde en lugar de la Y este sería la X y en lugar de la X sería la Y y la Z es para arriba o para abajo. Y en algunos otros libros también se maneja como que el eje de la derecha izquierda es X, arriba abajo sería Y y el de enfrente o atrás sería el eje de las Z. Entonces, bueno, suponiendo que tengamos un sistema como el que estoy dibujando ahí, en donde X es a la derecha, Y hacia enfrente o hacia atrás y Z hacia arriba o hacia abajo, entonces, bueno, un vector ubicado en ese plano cartesiano evidentemente va a estar conformado por dos, tres, tres componentes, ¿no? Este vector va a tener componente tanto en el eje de las X como en el eje de las Y como en el eje de las Z. Entonces, este vector, vamos a suponer que es el vector B, va a estar formado por una X, una Y y una Z, que serían sus posiciones o sus puntos para llegar hasta hasta la última parte del vector. Asimismo, también está conformado por una serie de ángulos. Vamos a suponer que el ángulo alfa es el ángulo medido desde el eje de las X hacia el vector. El ángulo, vamos a ponerle aquí alfa. Vamos a suponer que el ángulo beta es es el ángulo medido desde el eje de las Y hacia el vector. Ese sería el ángulo beta. Y el ángulo gamma sería el ángulo medido del eje de las Z hacia el vector. Entonces vamos a tener obviamente tres posiciones, tres ángulos y demás. Para encontrar los valores de los vectores, el valor del vector unitario, su magnitud y todo eso que ya hemos trabajado con los vectores en dos dimensiones, técnicamente es el mismo procedimiento, ¿sale? Entonces vamos a analizarlo poco a poco para que más o menos vayamos comprendiendo cómo funciona esto. Vamos a empezarle con el módulo o vamos a decirlo así, la dimensión o la magnitud del vector. Recuerda que el módulo se maneja con un par de barras como si fuera valor absoluto, pero bueno, nos estamos refiriendo al módulo del vector, en este caso del vector B. El módulo del vector B pues, se va a encontrar simple y sencillamente con la raíz cuadrada del elemento en x al cuadrado más el elemento en y al cuadrado más el elemento en z elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces, este vector en tres dimensiones se puede calcular su módulo de la siguiente o de esta forma. Para poder encontrar, por ejemplo, el vector unitario, vamos a llamar el vector unitario como el vector u de este vector b, sería entonces la relación que existe entre cada uno de sus componentes, que sería la x, y su módulo o su distancia o su magnitud o como le queramos llamar, ¿no? En este caso pues es bastante sencillo. El vector x, o bueno, el componente en x dividido entre el módulo del vector. Después seguiría el componente en y dividido entre el módulo del vector y el componente en z dividido entre el módulo del vector. ¿Sale? Entonces, para poder encontrar el vector unitario, pues tenemos que encontrar obviamente el valor de nuestro, vamos a decirlo así, nuestro vector original y después dividirlo entre, bueno, cada uno de sus componentes dividirla entre esa magnitud. Recuerda que el vector unitario, pues su nombre lo indica, es un vector cuya magnitud total es 1. Entonces quiere decir que cuando nosotros elevamos al cuadrado este y entonces tendríamos que obtener como resultado un 1, por eso se llama vector unitario. Voy a tratar de multiplicar, más bien de reproducirlo por acá en la gráfica. Imagínate que este es el vector, el que está en color naranja, y el vector unitario sería una parte de ese vector cuyo valor sería 1. ¿Sale? Que obviamente tiene su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Y al tener la misma dirección que el vector naranja o el vector original, por decirlo de una forma, entonces a partir de eso podemos encontrar el valor de los ángulos de cada uno de esos ejes con respecto al vector original o al vector dado, que en este caso sería el vector de color naranja. Para poder encontrar los valores de los ejes, lo que vamos a utilizar va a ser la regla, vamos
vamos a decirlo así, los cosenos directores. Entonces sería el coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo con respecto al eje de las x, va a ser igual a esta primera parte del componente del vector unitario. Entonces sería x entre el valor del vector o el módulo del vector. Para poder encontrar el valor de beta, que en este caso sería el ángulo con respecto al eje de las y, pues sería entonces en lugar de x el valor de y con el módulo del vector, y el coseno del ángulo gamma, que sería el tercer ángulo, que sería con el ángulo z, o con el eje z, sería obviamente el valor de z dividido entre el módulo del vector, ¿vale? Entonces, esa es básicamente con lo que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es, a cada uno de los vectores que nos den, vamos a calcular su módulo, su vector unitario y los ángulos que corresponden a cada uno de los, vamos a decirlo así, de los ejes, ¿vale? Entonces, para eso, pues vamos a hacer un par de ejemplitos para que nos quede un poquito más claro. Entonces vamos a analizar el ejemplo número 1. Vamos a suponer que tenemos un vector y que este vector es el vector b y que está dado por los elementos 4, menos 1 y 6. Y con esto lo que vamos a hacer es encontrar su módulo, ¿sale? El módulo del vector o la magnitud del vector. Vamos a encontrar su vector unitario, vector unitario. Y una vez que encontremos su vector unitario, entonces vamos a encontrar los cosenos directores. Los cosenos directores nos van a servir para encontrar los ángulos. Entonces los voy a poner acá. Vamos a ver cosenos directores, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, está muy sencillo, no se preocupen, esto no es tan complejo como parece o como suena. Entonces, bueno, el módulo de b sería entonces la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Ya en números, para nuestro ejercicio, sería la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado, serían 16, menos 1 elevado al cuadrado también es positivo. Acuérdense que cualquier número negativo, cuando tú lo elevas al cuadrado, siempre va a ser positivo, entonces pues va a dar por ahí 1. Luego más 6 por 6 pues serían obviamente 36, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado con sus operaciones, chicos. Aquí voy a hacer una pequeñísima pausa en el procedimiento para comentarles lo siguiente. En la actividad de refuerzo anterior y en algunas otras que me he encontrado por ahí, he notado que muchos de ustedes, por ejemplo en esta última actividad, en la actividad número 6, 11 de ustedes tienen el mismo error. Me queda claro que obviamente pues uno de ustedes lo hace, dos de ustedes lo hacen, pero no puedo creer que cometan un error pero tan básico y que ninguno de los que lo están copiando se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, por ahí les puse el comentario, no con el afán de molestar ni nada por el estilo, simple y sencillamente para que te des cuenta de que estás cometiendo errores pero bastante básicos. Por ejemplo, pues le pusiste ahí 9 por 2 y le pusiste 16 y según la cantina donde dice la primaria, pues 9 por 2 son 18. Entonces sí está un poquito pues complicado el hecho de que, bueno, uno de ustedes lo hizo. Obviamente no está mal que a lo mejor le compartas tu trabajo a tus compañeros, es tu decisión, es tu trabajo, pero yo creo que sería bueno que tus compañeros que lo copian, pues al menos se fijen que están copiando y así pueden hasta hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, tengan cuidado, por favor, para que no cometan ese tipo de errores pero tan básicos que no puedo creer que no se den cuenta. No me cabe en mi cabeza que un chico que está estudiando el tercer semestre de ingeniería no sepa que 9 por 2 son 18 y que todavía tenga pues vamos a decirlo así, el descuido de ponerlo en una actividad y entregarlo. Entonces se me hace que pues la verdad es que a lo mejor está faltando un poquito de seriedad en este tipo de entregas. Y bueno, pues la invitación con todo el debido respeto es a que pues inténtalo tú. No creo que no seas capaz de hacerlo, yo creo que sí puedes hacerlo. No necesitas que alguien más lo haga y que después te lo pase para que tú solamente copies y copies y copies y copies. Entonces, pues creo que esa no es la función. No, desafortunadamente estamos en una situación en la que pues tenemos que estudiar en casa, estamos a distancia, no podemos estar en los salones, bla bla bla. Pero eso no tiene por qué ser un pretexto o no tiene por qué ser un argumento como para copiar. Perdón, pero el no tengo tiempo no es un argumento tampoco. Tienes que ver la forma de hacer tiempo. Si tuvieras que ir a la escuela, no te queda de otra. Tienes que ir a la escuela o tendrías que ir a la escuela. Ahorita la situación yo sé que no es fácil para muchos. Yo lo sé de verdad que
para muchos la situación es muy, pero muy compleja, pero aún así tienes que tratar de hacer el espacio para que puedas hacer tus actividades. Entonces, pues la recomendación, chicos y chicas, es que lo intentes. Si te equivocas, no pasa nada. Cuando publiquemos la solución, pues comparas lo que tú hiciste con la solución, y si hay algo que arreglar, pues para eso lo estamos haciendo, para que aprendas a hacerlo. Eh, no nada más se te da un material en PDF y ahí estudiale y hazle como le quieras hacer. La verdad es que no, se les está dando vamos a decirlo así, se está invirtiendo el tiempo necesario para hacer este tipo de videitos donde les estamos explicando con algunos detalles para que tú lo puedas reproducir. Y me he dado cuenta también que de los 26 alumnos que están registrados en lista, hay veces que son 11 los que ven el video, 12, 13, bueno, los demás, no sé qué pase. Con todo respeto, no puedes argumentar que no tienes tiempo, porque, bueno, pues, no creo que en 3 o 4 días no tengas 10 minutos para poderle dedicar 20 minutos, por mucho que me tarde en hacer el video. Trato de no tardarme, pero a veces me tarda un poco más. 20 minutos no creo que tengas en 3 o 4 días como para no poder ver un video. Entonces, no estás trabajando, yo creo que de la mejor forma, y al final del camino, pues eso a lo mejor va a sonar bastante trillado, pero al final del camino el que va a sufrir las consecuencias de esto, pues eres tú, ¿no? En el próximo semestre vas a llevar física, y física no es otra cosa más que mecánica vectorial, y si no comprendes esta parte de los vectores en física, vas a pagar las consecuencias de no comprender esta parte. Entonces te invito cordialmente a que hagas un esfuerzo para tratar de hacer esto tú, para que le vayas comprendiendo un poquito mejor, y para que, bueno, si no lo puedes hacer, pues aprendas a hacerlo. Se supone que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, discúlpenme por el comentario, pero es importante, pues, pues hacerlo para que se tomen las medidas necesarias. Entonces, bueno, vamos a seguirle con el ejercicio. Serían 16 más 1, pues son obviamente 17, más 36, pues nos van a dar 53. Entonces tenemos que nuestro vector tiene un módulo de 53. El vector unitario lo pongo con una U como cursiva, una cosa por el estilo, para hacer referencia a que es el vector unitario en este caso del vector que nos están dando. Entonces, bueno, el vector unitario no es otra cosa más que tomar el valor de x y dividirlo entre el módulo que acabamos de calcular. Ahí no tenemos que hacer ningún tipo de operación. Simple y sencillamente, vamos a decirlo así, expresarlo como un vector. Entonces aquí sería coma. Estamos utilizando un sistema de coordenadas, entonces sería coma. El siguiente sería menos 1 entre la raíz de 53 y coma 6 entre la raíz de 53, ¿vale? Entonces ese es el vector unitario y no tenemos que hacer absolutamente ningún tipo de operación, solamente relacionar la x con el que acaba de salir. Donde sí vamos a tener que hacer algunas operaciones va a ser en los cosenos directores, pero las operaciones son bastante sencillas. Primero vamos a establecerlos. El primer coseno sería el coseno director del ángulo alfa, o sea, el coseno de, vamos a decirlo así, del ángulo que se forma con este vector y el eje de las x. Recuerda que según lo que establecimos en nuestra gráfica, para la x es alfa, para la y es beta y para la z es gamma. Evidentemente tú le puedes poner la letra que mejor te parezca siempre y cuando estés consciente de qué estás haciendo. Si en un examen, por ejemplo, te pedimos el ángulo con respecto al eje de las x y tú calculas el ángulo con respecto al eje de las y, aunque tu cálculo sea correcto, pues estás haciendo algo que no se te está solicitando. Entonces nada más es cuestión de que pongamos un poquito de atención en lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces el coseno del ángulo alfa va a ser igual a 4 sobre la raíz de 53. Obviamente el coseno del ángulo beta, que sería con respecto al eje de las y según el sistema que ya comentamos, sería de menos 1 sobre la raíz de 53. Si tú quieres manejar otro sistema, estás en todo tu derecho, siempre y cuando estés bien consciente de lo que estés haciendo, para que cuando te preguntemos o te hagamos un cuestionamiento específico, sobre todo en un examen, contestes de manera específica y eso no vaya a afectar en tus notas o en tu nota final, ¿sale? Y por último seguiría el coseno del ángulo gamma, que sería igual a 6 entre 53. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular el valor de alfa. Obviamente alfa va a ser igual a la coseno a la menos 1 de 4 sobre la raíz de 53. Aquí no hay otra cosa más que meterlo a la calculadora y no hay más. ¿Sale? Ponemos en nuestra calculadora inversa coseno. Si tienes fracciones, abres las fracciones. Si no, entonces utilizas el signo de división y le pones tal y como está ahí. 4 entre la raíz de 53. Si es necesario cerrar el paréntesis, se lo cerramos y obtenemos que el ángulo alfa sería de 56.67 grados. Se puede convertir obviamente a pues
vamos a decirlo así, a radianes, por ejemplo, se puede convertir a sistema sexagesimal, se puede convertir a lo que sea necesario, pero ya tenemos el ángulo, ya teniendo el ángulo, pues ya podemos convertir ese ángulo en lo que nosotros, o en el, vamos a decirlo así, en la representación que sea necesaria. Entonces, en el caso de beta, pues lo mismo, coseno a la menos 1 de menos 1 sobre la raíz de 53. Entonces beta, el ángulo beta no es b, perdón, es una beta. Esto entonces sería 1 sobre, bueno, inversa coseno. Si tienes fracciones, como te decía, abres las fracciones, le pones el menos en la parte de arriba, menos 1 entre la raíz de 53, ¿sale? Si tu calculadora es Natural Display, pues igual nada más lo único que tienes que hacer es regresarte e intercambiar el 4 y en lugar de 4 ahora le pones menos 1, ejecutas el procedimiento, por decirlo de una forma, y obtienes entonces como resultado un 97.89 grados. Y lo mismo con el ángulo gamma, ya tenemos el ángulo beta y vamos a hacerlo con el ángulo gamma. El ángulo gamma va a ser igual al coseno a la menos 1 de 6 entre la raíz de 53. Raíz de 53. Entonces nos quedaría algo así como que sería entonces inversa coseno de 6 entre la raíz de 53. Y al ejecutar la operación entonces obtenemos un 34. Aquí vamos a ponerlo por acá. Sería el ángulo gamma es igual a 34 grados con, bueno, 34.49. Lo voy a poner en sistema decimal. Sería entonces aquí 34.49 grados, ¿vale? Así está. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo sabemos si esto está bien? Te invito cordialmente a que obviamente trates dentro de lo posible de hacer las comprobaciones que correspondan, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Bueno, pues es muy sencillo. Se supone que por regla general en este tipo de radiovectores o cosenos directores, el coseno del ángulo alfa al cuadrado más el coseno del ángulo AB al cuadrado más el coseno del ángulo gamma al cuadrado siempre te tiene que dar 1 como un resultado final. Entonces vamos a hacerlo. Esta comprobación, con todo respeto, es completamente opcional. Si la quieres hacer, adelante. Si no la quieres hacer, no hay ningún problema, es decisión propia. Entonces lo voy a hacer en este primer ejemplo, nada más para que quede referencia de cómo se puede comprobar. Si la comprobación te sale bien, pues es evidente que tu resultado o tus ejercicios tienes toda la confianza de que está bien hecho. Entonces sería el coseno cuadrado del primer ángulo, que sería alfa, más el coseno cuadrado del segundo ángulo, que sería beta, más el coseno cuadrado del tercer ángulo, que sería gamma, es idéntico a 1. Es simple y sencillamente una identidad trigonométrica. Entonces el coseno cuadrado de alfa, lo que tenemos que hacer, pues evidentemente es abrir un paréntesis, poner coseno de 56.67, ¿sale? Cerrar el paréntesis y elevar al cuadrado, más otra vez abrimos un paréntesis, ponemos el coseno, en este caso de 97.89, cerramos los paréntesis y elevamos al cuadrado, más abrimos otro paréntesis y volvemos a poner coseno de 34.49, cerramos el paréntesis, cerramos el segundo paréntesis y elevamos al cuadrado. Lo estoy mencionando porque si lo capturas mal en la calculadora, pues te va a dar un resultado mal. Si tú no cierras el segundo paréntesis, o más bien si no inicias abriendo un paréntesis y después pones coseno del ángulo y cierras el paréntesis y luego lo elevas al cuadrado, entonces lo que estás elevando al cuadrado es el ángulo nada más. Entonces obviamente el resultado no te va a coincidir en ningún momento, ¿vale? El resultado que tienes que obtener en este caso, por ejemplo, si lo haces como lo hice yo en la calculadora, como te acabo de mencionar, el resultado que vas a obtener de esto va a ser 1.000097114, ¿sale? Y eso es técnicamente lo mismo que 1. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, pues la diferencia o no sale el 1 exactito, porque, bueno, pues aquí no pusimos todos los decimales. Si tú quieres convertir esto o ponerle más decimales, pues vas a tener mayor exactitud. Pero yo creo que una exactitud de décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, pues yo creo que es bastante buena, ¿no? Entonces, la comprobación simple y sencillamente es utilizar la calculadora, coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, lo sumas y al ejecutar te tiene que salir 1. Si lo logras, entonces quiere decir que tu ejercicio está bien realizado. La actividad de refuerzo número 7 que vamos a asignar el día de hoy tiene que ver precisamente con eso. En cada uno de los vectores vamos a calcular el módulo, el vector unitario y sus cosenos directores, así como sus respectivos ángulos. Ojo, si yo nada más te pido el coseno director, es esto,
¿Sale? Esto sería un coseno director. Este que está aquí, que estoy encerrando en color verde, es el coseno director. Ten cuidado, porque no siempre te voy a pedir el ángulo. En algunos casos, sobre todo en tu evaluación, te voy a pedir que calcules, por ejemplo, un vector unitario. Y a lo mejor en la siguiente te pido el coseno director del ángulo Y o del eje Y. O te pido el coseno director del ángulo del eje de las X. O a lo mejor te pido el ángulo con respecto al eje de las X, que no es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con qué estamos haciendo, por eso la insistencia de que lo intentes hacer tú. No necesitas copiarlo, con todo respeto, no necesitas copiarlo, puedes hacerlo tú y pues eso te va a ayudar a que lo comprendas y que el día que tengas que aplicarlo lo puedas aplicar, o que el día que tengas que tomar como base esto que estamos viendo ahorita para poder aprender algo nuevo no te cueste tanto trabajo, ¿sale? Entonces, bueno, la recomendación como siempre es que trates de hacer tu trabajo tú de manera individual para que vayas aprendiendo, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu atención y bueno, pues te deseo que pases una excelente noche y espero vernos pronto.